Listo, doctora, ya estamos en vivo por la página de Facebook. Por la página de ENCAP en Facebook también nos puede seguir para que pueda ir viendo. Ya, ya, me conecto a Facebook. Ajá, ahí está. Por la página de Facebook la página de ENCAP en Facebook también nos puede seguir para que pueda ir viendo. Ya, me conecto a Facebook. Ajá, ahí está. Bien, muy buenas tardes, ya estamos conectados. Así que el día de hoy, miércoles 20 de enero del año 2021, nos volvemos a conectar para el siguiente curso, ¿ya? Que estamos ya apareciendo en pantalla, el banner, el tema es fiscalización laboral, ¿no? Que forma parte para el curso de preparación ante la SUNAFIL, ¿no? La convocatoria que está disponible. Hemos iniciado la semana pasada con seguridad y salud a trabajo, luego también con la doctora Clotilde, que ya estamos precisamente conectados el día de hoy. Se llevó a cabo el curso también de legislación laboral y el día de hoy continuamos con fiscalización laboral para que ustedes se puedan seguir preparando y postular pues a las diferentes convocatorias que SUNAFIL va aperturando, ¿ya? Así que hoy estaremos acompañados hasta las 6:30 de la tarde aproximadamente con la doctora Clotilde Atahuamán, especialista en materia laboral. Así que los invitamos a que puedan realizar sus preguntas, comentarios, opiniones a través de la página de ENCAP en Facebook, ¿no? De esta transmisión, para que puedan participar y despejar también sus dudas, ¿ya? Así que también informamos acerca de la certificación, ¿no? La certificación que siempre nos solicitan de participación por cada curso. Para el día de hoy, para el tema de fiscalización laboral, pueden escribir al 951-4288-84 a través de WhatsApp, ¿ya? A través de WhatsApp solicitar la información pertinente de la certificación digital o físico también con envío por encomienda hasta tu ciudad, ¿no? Hasta Tumbes, Arequipa, Cusco, Huancayo, cualquier ciudad, se viene realizando los envíos también en físico para los que así lo están requiriendo. Ya, entonces, una vez más, bienvenidos. No se olviden de comentar desde qué ciudad se están conectando el día de hoy. Comenten, por favor, la ciudad, el departamento. Muy importante saber desde dónde nos visitan, ¿no? Y día a día seguir capacitándonos a través de la plataforma de ENCAP. Recuerden que estamos realizando cursos de lunes a viernes en diferentes materias, invitando también a los diferentes especialistas y de esta manera nos capacitamos cada día. Ya, y tenemos algunos saludos. Jonathan ya está conectado, Raquel Serrano también, Fabiola también están conectados, no se olviden de escribir también la ciudad. Bien, ahora sí lo que corresponde es darle la bienvenida a la doctora Clotilde Tahuamán para que nos pueda comentar una introducción breve, como ya es de costumbre, acerca del curso, y luego iniciamos con el tema completo. Doctora, muy buenas tardes. Nos reencontramos en esta sesión para fiscalización laboral. Coméntenos, por favor, la importancia y que deben de conocer también los que van a estar postulando a la convocatoria de SUNAFIL. Su micrófono, doctora, su micrófono. Ahora sí. Se puso mute, doctora. Ahora sí, ahora sí. Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio al curso sobre fiscalización laboral. Recuerden que este curso nos va a permitir conocer, en este caso, cuál es la
normativa en cuanto a fiscalización que está vigente a la fecha y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en caso de aquellos que quieran postular para ser inspector, ¿ok? Genial. Tengo la opción compartir, ¿no? A ver, doctora, un momentito. Listo, ya está habilitado. Ahí se van conectando desde Piura también Ronald Ramírez, Magali Díaz, Alex Ángeles, Miller, Amaro también. Saludos. Listo, doctora, ya está. Yo le confirmo una vez podamos visualizar las láminas. Ok. Desde Casma, también Ancash, Mejía, Rogelio, saludos. También compartan la transmisión. Listo, doctora, ahora sí, ya podemos visualizar, entonces le doy el pase. Ok, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la fiscalización de SUNAFIL que está vigente a la fecha. Ok, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta nosotros como empresa para efectos de una eventual fiscalización por parte de SUNAFIL, ¿no? Ahora, en el caso de la normativa que regula lo que es la fiscalización laboral, nosotros tenemos a la ley 28806, ¿ok? Y también tenemos su reglamento, el decreto supremo 019-2006-TR. Si bien es cierto, el reglamento como la ley han sido modificados, nosotros tenemos que revisar siempre y estar al pendientes de los cambios normativos que se vienen dando al respecto, ¿ok? Ahora, por otro lado, eso es en cuanto a lo que es fiscalización laboral. En el año 2013 se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que al día de hoy es SUNAFIL. Y tengamos en cuenta también que con la ley se creó un tribunal de fiscalización laboral, que era el ente que se iba a encargar de fiscalizar a todas las empresas. Okay. Bueno, más que el ente que se iba a encargar de determinar en última instancia, a través de un recurso de revisión, cuál debe ser la interpretación o cuando de repente qué norma debe aplicarse en un caso particular. Esta es la norma que nosotros tenemos que considerar, ¿ok? Ahora veamos acá, eso es en este supuesto. Tengamos también, ahí también tenemos el año pasado, el 2020, se aprobó una nueva directiva que regula, en este caso, el ejercicio de la función inspectiva en cuanto a lo que es, por ejemplo, qué pasa si tenemos un caso de una eventual visita inspectiva. Ok, ahí está dispuesto. También está el caso no solo de la visita inspectiva, sino también tenemos la comparecencia, cuáles son los puntos importantes a tener en una comparecencia. Ok, eso está establecido en esta directiva o en esta resolución 031-2020 que tenemos que revisar. Ok. Ahora, en cuanto a partir del año ya 2016, a partir del año 2016, SUNAFIL empezó a aprobar protocolos de fiscalización para fiscalizar determinados temas. Tenemos, por ejemplo, el 071-2016 SUNAFIL, que es muy importante porque están los criterios que se deben aplicar en caso de una fiscalización de contratos sujetos a modalidad, que es importante que nosotros podamos revisar porque están los criterios que van a utilizar o que utilice un inspector en caso fiscalice este punto, ¿no? También tenemos la resolución 141-2016 SUNAFIL, que es un protocolo para fiscalizar la discapacidad, la cuota de discapacidad que se aplica para las empresas, ¿no? Y es importante tener en cuenta este protocolo. Eso es en ese caso. Tenemos el protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo del sector minería, sector construcción. También tenemos la normativa que regula el fraccionamiento de multas administrativas, que es la 110-2015. Tenemos también la resolución que regula, bueno, el nuevo procedimiento sancionador que fue modificado en el año 2017, que está vigente a la fecha. También tenemos, bueno, una directiva que regula en el caso de cobranzas coactivas, ¿no? Cómo es ese procedimiento. Y también tenemos un protocolo de fiscalización en caso, bueno, ¿qué es lo que se debe aplicar cuando hay una fiscalización de trabajadores extranjeros? ¿Ok? Tenemos protocolos para lo que son normas sociolaborales, la fiscalización de normas sociolaborales en el sector construcción. Tenemos protocolo también para lo que es la fiscalización en materia en este caso, igualdad salarial. Y tenemos un checklist especial en cuanto a reglas o puntos que se van a fiscalizar
en temas de seguridad y salud en el trabajo que se aplican para todas las empresas, ¿ok? Así que tengan en cuenta ello. Ahora, por otro lado, también tenemos un protocolo especial para el sector de electricidad, formalización para aquellas empresas que tienen personal bajo la modalidad de recibo por honorarios, ¿no? Así que también hay que tener en cuenta este punto importante. Por otro lado, tenemos también, bueno, eso es en el caso de los criterios que se van a aplicar. Tenemos, ya habíamos visto el caso del protocolo para trabajadores extranjeros. También tenemos el protocolo para la fiscalización en cuanto a hostigamiento sexual, ¿ok? Ya saben ustedes que desde el año 2020 es obligatorio tener un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. También tenemos un protocolo para lo que es la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, en lo que es sector agrario y lo que es acuicultura. También lo que es un protocolo de formalización laboral para aquellos trabajadores que están en el sector agrario, aunque debería adecuarse porque ha habido cambios normativos y ese protocolo imagino que lo van a actualizar este año, ¿no? Por los nuevos cambios normativos que hay en el presente año, ¿ok? Así que ya saben. Veamos eso en este punto. ¿Cuál es el rol del sistema inspectivo? ¿Cuál es el rol que maneja el sistema inspectivo? Recuerden, el sistema inspectivo, señores, requiere, sí, no solo es la sanción, ¿no? Muchos asocian el sistema inspectivo en este caso, asocian mucho el tema o asocian SUNAFIL a multas, a sanción, no. Si bien es cierto, una parte integral es la fiscalización, pero esa fiscalización no solo está orientada a sancionar, sino básicamente a verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, pero el rol también del sistema inspectivo es prevenir que se den estos incumplimientos, ¿no? ¿De qué manera? A través de acciones de orientación, ¿ok? Información, difusión, capacitación y entrenamiento. Así que tengan en cuenta que a través de estos mecanismos se busca verificar que se cumplan con las normas sociolaborales. El procedimiento sancionador ya es una vez que se haya constatado el incumplimiento. Una vez que se haya constatado el incumplimiento, se da, en este caso, o se va a dar, ¿ok? El tema de rol sancionador. Así que ya saben, ¿ok? Ahora, veamos acá, eso es en este caso. El ámbito de actuación de la inspección no solo alcanza a personas jurídicas, sino también personas naturales. Por ejemplo, si yo contrato a una trabajadora del hogar, voy a estar dentro del ámbito de actuación de la inspección, ¿no? Personas públicas, personas jurídicas públicas o privadas. En el caso del sector público, solo aquellas empresas que están pertenecientes a la actividad empresarial del Estado y siempre y cuando se sujeten al régimen laboral de la actividad privada, es decir, tengan personal bajo la 728. En esos casos se va a aplicar o se aplicarán las disposiciones o estará dentro del marco de actuación de SUNAFIL. Recordemos que la inspección de trabajo no es competente para inspeccionar el cumplimiento de trabajadores que están bajo el régimen laboral público ni para aquellos que están bajo CAS, ¿no? El personal inspectivo está compuesto de inspectores auxiliares, inspectores de trabajo y supervisores de inspectores, aquellos que, bueno, son autoridades públicas cuyos actos merecen fe y son seleccionados por concurso público por razones de aptitud. Presunción de veracidad de hechos constatados. De acuerdo a la ley 28016, el artículo 16, los hechos constatados por los inspectores, ¿ok?, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Así que ya saben, ¿no? De acuerdo a la normativa, todos los hechos señalados por los inspectores se van a, o lo indicado por los inspectores se va a presumir cierto, hasta que salvo prueba en contrario que indique algo diferente, en ese caso algo que nosotros podamos acreditar o desvirtuar lo señalado, ¿no? Ahora, ¿qué facultades tiene un inspector? Un inspector de trabajo puede ingresar libremente cualquier día y hora, ¿ok? De día o de noche, sin previo aviso y permanecer en el centro de trabajo, ¿ok?, sin notificación previa. ¿Qué sucede si el centro de labores coincide con el domicilio del empleador? En ese caso, si coincide con el domicilio del empleador, debe obtener su expreso consentimiento o la autorización para poder ingresar al centro laboral, ¿ok? Así que ya saben, debe obtener su consentimiento o su autorización para poder ingresar.
Es una infracción muy grave impedir el ingreso. ¿Qué pasa si yo le negamos el ingreso, le impedimos el ingreso? Recuerden, eso será una infracción muy grave. O impedir inclusive que permanezca en el centro laboral o impedir el ingreso a determinadas áreas de la empresa. Le decimos, no, está restringido, ahí solo entra personal de repente exclusivo. Esto será una infracción muy grave y me sancionarán por ello. ¿Ok? También el inspector puede requerirnos información relativa a la aplicación de las disposiciones legales, exigir la identificación o en este caso, no solo la identificación, la razón de la justificación por qué están determinadas personas en el centro de trabajo, ¿ok? Recuerden que pueden entrevistar a los trabajadores a solas, tengamos en cuenta, no requiere que esté acompañado de una autoridad para que puedan cumplir con ello. La negativa de sujeto inspeccionado a sus representantes a acreditar la identidad es una infracción muy grave, así que ya saben, ¿no? Esto va a ser una infracción muy grave y por otro lado tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que brindar la identidad de nuestros trabajadores. Estamos obligados a brindar la identidad de nuestros trabajadores. En este caso, si no, estaríamos cometiendo una infracción muy grave. ¿Qué otra facultad tiene el inspector? Exigir la presencia del empresario, de sus representantes encargados de los trabajadores y de cualquier sujeto incluido dentro de su ámbito de actuación. Entonces, ya saben, ¿ok? Tengamos en cuenta lo siguiente. En este caso, nosotros no podemos negarnos a que un trabajador vaya y se presente ante, bueno, en este caso, ante la autoridad inspectiva, ¿no? De lo contrario, eso implicaría que estuviéramos cometiendo una infracción muy grave. Y eso ¿qué se considera? Obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o de la organización sindical. Recuerden que eso será una infracción muy grave. Así que ya saben, ¿ok? ¿Qué otras facultades tiene el inspector de SUNAFIN? Examinar en el centro de trabajo la documentación, los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación socio-laboral o revisar cualquier documentación vinculada con la materia que se está fiscalizando, ¿ok? Y bueno, también puede obtener copias, extractos de los documentos, ¿no? Eso también está. Así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Ahora, ¿qué más hay que tener en cuenta? ¿Qué documentos me puede solicitar? ¿Me puede pedir documentos tributarios? Bueno, claro que sí, me puede pedir documentos tributarios, ¿ok? ¿Qué documentos nos puede pedir SUNAFIN? Bueno, recordemos que nos puede pedir, por ejemplo, la copia de seguridad del PTPLAME. En este caso, también la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría, la declaración anual de operaciones con terceros también nos puede solicitar, así que tengamos en cuenta ahí. ¿Qué documentos puede solicitar el inspector de SUNAFIN? ¿Qué otros documentos nos puede pedir? Por ejemplo, el cargo de entrega de la constancia de alta, baja, ¿ok? También nos puede pedir las boletas de pago firmadas. Recordemos los cargos de entrega, esas boletas de pago. La constancia de pagos a través de terceros o constancia de depósito. También el registro de control de asistencia, también es otro documento. Las hojas de liquidación de los depósitos de CTS y la participación en utilidades también es otro documento que nos puede pedir, ¿ok? Así que tengan en cuenta ello. Ahora, esos son documentos que nos puede pedir el inspector de SUNAFIN, ¿no? La calidad migratoria habilitante de los trabajadores extranjeros también, ¿ok? El reglamento interno, si es que son más de 100 trabajadores, también nos puede pedir el reglamento interno de trabajo, ¿ok? Aprobado por el ministerio y las constancias de entrega a los trabajadores, ¿ok? También el contrato, por la póliza SSTR, la relación de trabajadores que tiene este beneficio y la constancia a través de los comprobantes de pago, ¿no? Así que tengan en cuenta lo siguiente.
En el caso de que seamos una empresa de intermediación laboral, el registro de contrato de locación, las finanzas o cartas fianzas otorgadas, también la comunicación a los trabajadores de que van a ser destacados, ¿ok? Es importante cumplir con esta obligación, de lo contrario, no estamos cumpliendo con nuestra obligación legal. Así que ya saben. En cuanto a lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que nos va en este caso? En cuanto a lo que es seguridad y salud en el trabajo, tengamos en cuenta lo siguiente. Se nos va a pedir el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Los registros del supervisor también, es otro documento que nos pueden pedir. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Es otro documento. La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también es otro documento que nos puedan pedir, nos pueden solicitar. El inspector puede solicitar documentos financieros y contables. Sí, también nos puede pedir documentos financieros o contables, ¿no? Como es la ficha RUC, la constancia de escritura pública, ¿ok? La declaración anual de operaciones con terceros, la licencia de funcionamiento, ¿ok? Los estados financieros de resultados, estado de la situación financiera de la empresa. Así que tengan en cuenta ello, ¿no? Órdenes de compra, facturas de compras-ventas, guías de remisión, registro de compras-ventas, acta de constitución societaria, son documentos que nos puede pedir el inspector de SUNAFIL ante una eventual fiscalización. Así que tengan en cuenta ello, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros nos negamos a brindarle esta documentación? Eso es una infracción muy grave. Negarlos a brindar esta información es una infracción muy grave, señores. Es una infracción muy grave y nos podrían sancionar por ello, ¿ok? Así que tengan en cuenta ello. Veamos acá, en el caso, también otras facultades que tiene el inspector de SUNAFIL es tomar o sacar muestras de sustancias, ¿ok? También realizar mediciones, de repente, por ejemplo, para medir que cumplas, en el caso de los que tienen que implementar un lactario, ¿no? Que cumpla con las medidas señaladas por la norma, elaborar un croquis, también obtener fotografías, ¿ok? Y también obtener fotografías, videos, entre otros, son documentos que se nos puede requerir, así que ya saben, ¿no? Ahora, eso es en este caso. ¿Qué más nos pueden requerir? Y bueno, negarnos a brindar esta documentación es una infracción muy grave. Va a ser una infracción muy grave, ¿ok? Es también una infracción muy grave si el inspector hace un requerimiento y no se da cumplimiento con el requerimiento. Eso va a ser una infracción muy grave, ¿no? Si nosotros no damos cumplimiento al requerimiento, será una infracción muy grave, indistintamente dependiendo del tipo de requerimiento, ¿no? Así que tengamos en cuenta ello. Por otro lado, es importante tener en cuenta que si nosotros no muchas veces los requerimientos requieren de una comparecencia. Todos los requerimientos requieren de una comparecencia. ¿Qué pasa si es que no asistimos a la comparecencia y no cumplimos con el requerimiento? Ahí estaremos cometiendo una infracción muy grave. Ahí estaremos cometiendo una infracción muy grave y son infracciones independientes, nos van a sancionar de forma independiente por cada uno. Así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Ahora, actualmente la estructura funcional actual de SUNAFIL, ¿cómo es? ¿Cómo viene a ser la estructura funcional de SUNAFIL? Tenemos ahí, por un lado, al gobierno, bueno, SUNAFIL va a actuar a través de 24 intendencias regionales y también va a requerir el apoyo de los gobiernos regionales que se van a encargar de fiscalizar, en este caso, a las microempresas, empresas que tienen hasta 10 trabajadores, ¿no? Se va a encargar de fiscalizar a aquellas empresas que tienen hasta 10 trabajadores. ¿Ok? Hay un proceso de transferencia bueno, en este caso de funciones. Y mientras tanto, en algunas regiones todavía, solo pocas, el gobierno regional es el que está fiscalizando de forma general a todas las empresas. En las regiones donde ya está instalado SUNAFIL,
El gobierno regional solo fiscaliza las empresas que tienen de 1 a 10 y el resto de empresas está siendo fiscalizada por SUNAFIL, ¿ok? Ahora, recordemos que una microempresa es una persona natural o una persona jurídica que tiene entre 1 y 10 trabajadores, ¿no? Es una empresa inscrita o no en el REMIPE y el listado promedio de, bueno, esto se hace en base a una data que se saca de la planilla electrónica, ¿ok? El plazo máximo para que bueno, el Ministerio de Trabajo se encarga de publicar el listado de empresas es hasta el 30 de agosto, pero sin embargo muchas veces se demora en hacer esta publicación, ¿no? Por ejemplo, para este año, el listado que se aplica, ahí dice 2020, vamos a corregir, es para el 2021, salió en diciembre del 2020, ¿no? El 29 de diciembre del 2020 se publicó ese listado, ¿ok? Así que tengamos en cuenta ello. Ahora, este listado está el ranking de empresas que van a ser fiscalizadas, ¿por qué? Que van a ser fiscalizadas por los gobiernos regionales, ¿no? Porque han tenido de 1 hasta 10 trabajadores. Así que ya saben. Modalidades de actuación inspectiva. ¿Cuáles son las modalidades de actuación inspectiva? En este caso tengamos en cuenta lo siguiente. Son 3, la comprobación de datos, la visita inspectiva y la comparecencia, ¿no? En el caso de lo que es la comprobación de datos, esto permite que el inspector pueda validar los datos de la empresa, saber a qué empresa se va a encargar de fiscalizar, verifica el domicilio, la condición del domicilio fiscal, los posibles anexos, el nombre de su representante legal, el número de trabajadores, si es una micro o una pequeña empresa, todo esto lo verifica antes de hacer la fiscalización. Así que ya saben, entonces tengamos en cuenta ello. Por otro lado, la visita inspectiva, a diferencia de la comprobación de datos, recuerden lo siguiente, ¿ok? En el caso de la visita inspectiva, esta se realiza sin previo aviso. Por otro lado, puede ser en cualquier horario, no hay un horario en estricto. Puede ser a cualquier hora del día o de la noche. No es necesaria que haya una audiencia de partes, ¿ok? Y recuerden que debe ser atendido aún cuando no esté el representante. No es necesario que haya un representante para que pueda ser atendido el inspector. Así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Ahora veamos acá, eso es en ese caso. Ok. ¿Cuánto es el tiempo de tolerancia para el ingreso del inspector al centro de trabajo? ¿Cuánto es el tiempo de tolerancia, señores? Hay un tiempo de tolerancia, es de 10 minutos contado el momento de ingreso del inspector, es el momento que él comunica su ingreso, son 10 minutos, así que ya saben, ¿ok? Por otro lado, si es que el inspector no ingresa dentro de esos 10 minutos, estaríamos cometiendo una infracción muy grave porque habría obstrucción a la labor inspectiva. Se estaría cometiendo lo que es obstrucción a la labor inspectiva, así que tengan en cuenta ello. ¿Ok? Y bueno, la multa es un poco elevada en esos casos. ¿Cómo se corrobora la identidad de un inspector? ¿Cómo sabemos que es un inspector de SUNAFIL? Recuerden que la identidad del inspector se va a corroborar a través de qué medio, a través de la plataforma web de SUNAFIL, ¿no? Hay una opción donde dice identificación de inspectores. A través de ese medio van a ustedes corroborar la identidad del inspector de SUNAFIL, van a donde dice identificación de inspectores, ingresan con el enlace y ahí ingresan, en este caso, el DNI del inspector para corroborar que haya sido un inspector de SUNAFIL, ¿ok? Y bueno, ahí estarán los datos, la foto para poder corroborar ello. Así que ya saben, ¿ok? Veamos acá. Por otro lado, en el caso de aquellos, bueno, ¿qué sucede si hay una negativa injustificada de ingreso al centro de trabajo? Muchas veces las empresas se niegan de forma injustificada, ¿ok?,
a permitir el ingreso del inspector. No dan razones o dan razones inconsistentes, ¿no? Indicar, por ejemplo, que no puede ingresar porque no está el titular de la empresa es una infracción muy grave, ¿no? Y bueno, estaríamos ante una negativa injustificada, ¿ok? Por otro lado, tenemos el impedimento de ingreso al centro de trabajo. Ahí recordemos lo siguiente, poner cualquier obstáculo, utilizar la fuerza física. Cuando no se emite pronunciamiento, también es un impedimento de ingreso, ¿no? Ahí estaríamos cometiendo, o bueno, estamos ante una falta por impedimento de ingreso. ¿Ok? Recordemos que en esos casos, vamos acá. Acá hay un criterio de SUNAFIL que ha señalado en este supuesto, por ejemplo, se ha dispuesto que si se acredita que ese impedimento de ingreso ha sido, en este caso, por órdenes directas del empleador, por órdenes o directivas del empleador, corresponde aplicar la infracción. Bueno, en este caso, muy grave, ¿no? Si es que fue por si se acredita. Si no se acredita y hay duda de ello, será una infracción grave, ¿no? Ese es el criterio que se ha dispuesto en ese caso. Ahora, en el caso de que se haya ordenado el descerraje de las puertas, la remoción de barricadas, se ha hecho uso de la fuerza pública, recuerden en esos casos que haya impedimento de ingreso, se va a ordenar el descerraje de las puertas y la remoción de barricadas, hacer uso de la fuerza pública para poder ingresar y para poder cumplir el objetivo de la inspección, ¿no? Acá tenemos un caso donde, bueno, en este caso el inspector señala que la trabajadora del empleador no permitió el ingreso bajo órdenes y estaba bajo órdenes del gerente general, ¿no? Y ahí está resaltado de rojo, dice, se concluye que la trabajadora María Jesús Cano no permitió el ingreso del inspector comisionado a las instalaciones del centro de trabajo por órdenes del empleador, puesto que dicha negativa fue adoptada luego de la consulta efectuada a la gerencia. Así que ya saben. Entonces ahí estaríamos cometiendo una falta laboral, ¿no? Ahora, veamos acá. Acá también tenemos una multa a una empresa, 20 trabajadores, por negativo injustificado impedimento de ingreso, 57.750 soles, ¿no? ¿Qué medidas inspectivas pueden adoptarse? Medida de recomendación, no hay multa, ¿no? Se hace recomendaciones de cumplimiento, de advertencia, cuando ya se ha verificado que hay un incumplimiento, se le hace un requerimiento en el caso de que se le da un plazo para que pueda cumplir, y de paralización de labores. Por otro lado, la comparecencia. ¿Qué implica la comparecencia? Y que, si bien es cierto, también es para verificar el cumplimiento de las obligaciones, pero ya hay una situación en este caso, de presentar sus descargos, de acreditar documentos, ¿no? Recuerden que hay una citación, hay una notificación previa, y por otro lado, debe apersonarse el representante legal o su apoderado en caso este no pueda presentarse. Es importante que se acredite que es un representante legal para estos efectos, ¿ok? Es importante acreditar la representación del representante legal para dichos efectos, así que ya saben, ¿no? Y hacer las aclaraciones respectivas, ¿no? Es importante que se puedan hacer las aclaraciones respectivas para poder cumplir esta obligación, ¿no? Esto es en este punto, y bueno, ¿hay un tipo de tolerancia para la comparecencia? Claro que sí hay un tipo de tolerancia. ¿Cuál es el tipo de tolerancia? Igual de 10 minutos contado de la fecha de ingreso. Así que ya saben, ¿no? Es importante tener en cuenta que hay una tolerancia de 10 minutos para poder ingresar al centro de labores, ¿ok? Más que para ingresar al centro de labores, también hay 10 minutos para efectos de la comparecencia, ¿no? Hay un 10 minutos de tolerancia para efectos de la comparecencia. En el caso del representante legal,
tengamos en cuenta que el representante legal, para acreditar que es el representante legal o tiene esta condición, es importante que cuente con el DNI o el documento registral vigente, ¿no? Es importante contar con este documento. Y por otro lado, en el caso del apoderado, si no puede asistir al representante legal, puede nombrar un apoderado para estos efectos, ¿ok? Y tenemos ahí, puede presentar una copia simple de DNI o una carta poder simple también para dichos efectos, ¿no? Con estos documentos, recuerden que no necesita tener firma legalizada, no es necesaria la firma legalizada. ¿Se debe delegar representación a fin de comparecer? No, no es necesario que haya, bueno, en este caso, que recuerden, si el gerente general no puede asistir, debería delegar o nombrar un apoderado a efectos de que pueda asistir. Es importante que, sabiendo que no podamos asistir, tomar las medidas del caso para poder delegar a un tercero, a fin de que asista, ok, a fin de que pueda asistir a, bueno, en este caso, a fin de que pueda asistir a qué, bueno, a fin de que pueda asistir a la comparecencia, la citación y evitar una multa por este caso, porque no asistió a una comparecencia, muchos dicen que quieren justificar, pero recuerden que ahí nos podrían sancionar por inasistir a la comparecencia. Así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Nos podrían sancionar por inasistir a la comparecencia, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta este punto importante. Veamos acá. ¿Llegar con posterioridad al tiempo de tolerancia es una infracción? Sí, llegar con posterioridad al tiempo de tolerancia, señores, es una infracción, ¿ok? Va a ser una infracción. Así que tengamos en cuenta ello, ¿no? Llegar con posterioridad al tiempo de tolerancia es una infracción. ¿Qué tipo de infracción estaríamos hablando? Sería una infracción muy grave. Si el representante se presentó a la comparecencia sin la vigencia de poder, es una infracción, también estaríamos hablando de que es una infracción, en este caso muy grave. Es prácticamente como inasistir, es como si no hubiésemos asistido a la comparecencia, así que ya saben, ¿ok? Veamos, llegar con posterioridad, ya saben, no acredita el poder suficiente también. Acá, por ejemplo, esta empresa fue sancionada, ¿no? Esta empresa fue sancionada y ahí se pagó este importe de multa, ¿no? Ahí vemos que la empresa pagó este importe de multa porque fue sancionada por dicho incumplimiento. Así que ya saben, ¿no? Este es en este caso. Ahora, recuerden, ¿qué pasa si ya se hizo la visita inspectiva, la comparecencia y no se ha advertido, ok? Y no se advirtió, en este caso, que hay infracciones o estas han sido subsanadas. Si estas han sido subsanadas, ok, estaríamos ante, bueno, se va a emitir un informe y posteriormente se archiva el procedimiento, ¿no? Se hace el archivo del procedimiento, así que ya saben, ¿ok? Si no subsanan las infracciones o tiene carácter insubsanable, ahí sí se emite el acta de infracción. En ese caso sí se va a emitir el acta de infracción si es que no se hubiese subsanado, ¿no? Si es que no se hubiese subsanado, se notifica el acta de infracción, ¿ok? Veamos acá, ese es en este. Ahora, actualmente el procedimiento sancionador tiene dos fases, la fase instructiva, la fase sancionadora y la fase impugnatoria, ¿no? Esas son las fases del procedimiento sancionador, ¿ok? Ahora, en el caso del procedimiento, ahí tenemos, como habíamos señalado, estas dos fases, ¿ok? Recordemos acá lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser, en este caso, en el caso de las tres fases en global, deben durar un plazo máximo de 9 meses, ¿ok? El plazo máximo es de 9 meses, lo que debe durar esta fase. Por otro lado, tengamos en cuenta que
Se puede ampliar por 3 meses más, siempre y cuando haya una resolución por parte de SUNAFIL y nos notifique, nos justifique por qué se está ampliando por 3 meses más, ¿no? Entonces, en total, en global puede durar hasta un año el procedimiento sancionado en su integridad, ¿ok? Ahora, la primera etapa es la fase instructiva, ¿no? En la fase instructiva tenemos lo siguiente, está el acta de infracción que nos van a notificar y luego tenemos el informe final de instrucción, ¿no? Tenemos el informe final de instrucción que también se nos estaría notificando. Respecto del acta de infracción, que es la primera fase, en el cual nos están notificando o nos van a estar notificando ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos notifican en esta fase en el acta de infracción? Mediante el acta de infracción nos hacen la imputación de nuestros presuntos incumplimientos, ¿ok? Así que tengamos en cuenta ello. Ahora, el informe final de instrucción ya es en definitivo cuáles son los incumplimientos por los cuales se piensa sancionar o se dispone sancionar a la empresa, ¿ok? Por otro lado, esa es la fase instructiva. Y tenemos la fase sancionadora, donde ya se determina que hay sanción de multa para la empresa. Y tenemos la resolución de primera instancia, ¿ok? Y también tenemos la resolución de segunda instancia. Respecto a la resolución de primera instancia, podemos interponer, en este caso, un recurso de reconsideración, un recurso de apelación. Recuerden que el recurso de reconsideración se va a interponer cuando hay nueva prueba, ¿no? De repente, por ejemplo, se nos está sancionando porque no teníamos reglamento interno de trabajo y si logramos posteriormente acreditar que tenemos, que sí teníamos el registro de asistencia, entonces presentaríamos un recurso de reconsideración, ¿ok? Y por otro lado, el recurso de apelación lo vamos a presentar cuando el recurso de apelación, si no tenemos una nueva prueba, podríamos interponer un recurso de apelación en base a los argumentos cuestionando la resolución de multa, ¿ok? Cuestionando esta resolución de multa, así que ya saben, ¿no? Y por último, actualmente tenemos la última instancia, que es la instancia excepcional, ¿ok? Que es el recurso de revisión que lo vamos a interponer o se va a elevar al Tribunal de Fiscalización Laboral. En este caso, actualmente no está operativo, está suspendido el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿ok? Y por otro lado, tengamos en cuenta que si es que ya estuviera habilitado, tenemos 15 días hábiles para poder presentar dicho recurso, ¿no? Tenemos 15 días hábiles para presentar dicho recurso, ¿ok? Así que ya saben. Ahora, el procedimiento sancionado tiene una caducidad, si es bien es cierto, muchas veces puede pasar el plazo de los 9 meses o los 12 meses y no continúa, ¿ok? En ese caso, recordemos que la caducidad puede ser solicitada por ustedes o puede ser declarada de oficio, ¿no? Podría ser declarada de oficio. Por otro lado, tengamos en cuenta que en el supuesto de que la infracción no hubiera prescrito, ¿ok? Se evalúa el inicio de un nuevo procedimiento, es posible que se inicie nuevamente. Recuerden que el procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción, ¿no? Así que tengamos en cuenta ahí. ¿Prescribe la facultad sancionadora de SUNAFIL, señores? Bueno, sí, efectivamente prescribe el plazo de prescripción es de 4 años contados desde la fecha de término de la relación laboral, ¿no? Así que en ese plazo prescribe bueno, en este caso, la facultad sancionadora de la autoridad inspectiva de trabajo. Así que ya saben, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo, un trabajador que cesó en el año 2012, denunciar ante SUNAFIL, lo puede hacer, pero SUNAFIL ya no me va a poder sancionar porque ha prescrito esta facultad. Así que tengan en cuenta ello, ¿ok? Veamos. Veamos acá, ese es en este supuesto. La calificación de infracciones, recuerden que tenemos
los siguientes tipos de calificación de infracciones, ¿no? Tenemos la infracción muy grave, grave o leve. SUNAFIL determina en qué casos la infracción es grave, muy grave o es leve. Bueno, no SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, atendiendo mucho la trascendencia o a la naturaleza de ese deber infringido que afecta a los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, hay algunas infracciones, por ejemplo, que en los últimos años han pasado de ser leves a muy graves dependiendo a la trascendencia del mismo. Así que tengan en cuenta ello. Así que tengamos en cuenta ello. Veamos acá, es en este supuesto. Bueno, el tema de las multas máximas, ¿no? Con la inicial ley, la ley 28806, se había dispuesto, ¿ok? Se había dispuesto un tipo de multas y esta se había incrementado con la ley que creó la Superintendencia Nacional de SUNAFIL, ¿no? Y bueno, actualmente tenemos esa escala, que son las multas máximas, ¿no? Son las multas máximas que en este caso estamos trabajando actualmente, que se vienen aplicando actualmente. Así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Eso es en este caso puntual. Veamos acá. Actualmente, desde febrero del 2020, la nueva tabla de multas que se aplica, esta nueva tabla de multas que se viene aplicando, es la que ustedes están viendo ahí, ¿ok? Tenemos una multa para trabajadores de microempresa, pequeña empresa y no MIPE, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ello, que esa tabla de multas bueno, que se va a ir revisando cada 2 años. Es importante señalar que el Ministerio de Trabajo ha dispuesto que esto se va a ir revisando cada 2 años y se determinará su incremento o su reducción. Cabe precisar que inicialmente la tabla cuando fue modificada llegaba hasta 100 UITs en el caso de no MIPES, ¿no? Miren cómo el año pasado era un poco, hace 2 años, el 2020 era menor, en enero era menor y ya en febrero se incrementó un poco, no tanto, en un porcentaje, ¿ok? Hay que tener en cuenta que puede reducirse o puede incrementarse, así que ya saben. Así que ya saben, señores, ¿ok? Hay que tener en cuenta ahí. ¿Cómo determina SUNAFIL, ok, en este caso, la cuantía de la multa? ¿Cómo va a determinar en este caso la cuantía de la multa? Recuerden lo siguiente, la multa, la regla para sancionar a una empresa es en función de cuántos trabajadores se ven afectados por tu incumplimiento, ¿no? Si no pagaste la gratificación, ¿a cuántos trabajadores no le pagaste? Sobre esa base se va a sancionar, ¿ok? Y bueno, la excepción, hay claro, toda regla tiene excepciones. ¿Y cuál es la excepción? La excepción, señores, recuerden, viene a ser, en este caso, se va evaluando otros criterios, ¿no? Así que tengan en cuenta ello. Así que tengamos en cuenta ello. Hay excepciones, ya lo vamos a ir comentando en qué casos se dan esas excepciones, ¿ok? Una empresa que tiene 50 trabajadores no inscritos en REMIPE, se constata que no se entregó la constancia de alta a 42 trabajadores. Eso es una infracción leve. O sea, ¿dónde está que es una infracción leve? En la normativa. Hay que revisar el reglamento de la Ley General de Inspección que señala que no entregar la constancia de alta es una infracción leve, ¿ok? Ahora, la multa, veamos acá, es una no MIPE, tiene 50 trabajadores, pero solo 42 trabajadores se han visto afectados. A 42 trabajadores no se le entregó la constancia de alta. No hay un cargo de entrega y por lo tanto la multa será, ahí tenemos, es una infracción leve y la multa será sobre los 42 trabajadores. Entonces yo tengo que tener o revisar ello, ¿ok? ¿Cómo puedo beneficiarme con la escala de multas de una micro o pequeña empresa? ¿Cómo nos podemos beneficiar con la escala de multas de una micro o pequeña empresa? Recordemos que en estos casos nos podemos beneficiar con esa tabla de multas. ¿De qué manera? Habría que registrarnos como tal, ¿no? Tenemos que registrarnos como tal en, bueno, ¿dónde nos vamos a registrar? Ok, nos vamos a registrar en la página web del Ministerio de Trabajo. Habría que registrarnos. Si la empresa ha sido fiscalizada y no está registrada en REMIPE, ¿puede aplicar la escala de multas de microempresa o pequeña empresa? Sí, sí se le puede aplicar la tabla, siempre y cuando se haya registrado hasta antes de interponer su recurso de o la interposición de descargos. Así que tengan en cuenta ello.
Si cumple oportunamente con el requerimiento de adopción de medidas, ¿qué medida dispondrá SUNAFIN? ¿Qué medida va a disponer SUNAFIN? Si es que cumplimos con el requerimiento. Bueno, si ustedes cumplen con el requerimiento en su totalidad, se ha indicado, si se subsana y se subsana en el plazo que te han otorgado, recuerden lo siguiente, se emite el informe y se da fin a la etapa de fiscalización sin sanción para la empresa, porque se está cumpliendo con el requerimiento otorgado, ¿no? ¿Qué pasa si subsano después del vencimiento del plazo de requerimiento de adopción de medidas? ¿Qué sucede en ese caso? Si es que nosotros subsanamos después del vencimiento del plazo de requerimiento de adopción de medidas, ahí se va a interponer una multa para la empresa o, bueno, aunque la norma indica que eso será calificada por la autoridad instructora. O sea, la autoridad instructora determina si prosigue con el procedimiento o en todo caso finaliza y se archiva el mismo, ¿no? Se emite el informe y se archiva el mismo. Eso ya está en manos de la autoridad instructora, así que tengamos en cuenta que ya depende dependería de este nivel donde llega, si se determina la continuidad o no del mismo. Así que tengan en cuenta ello. Si subsana antes de la expedición del acta de infracción, bueno, si usted subsana antes de que se expida el acta de infracción, la infracción, bueno, ahí no es que hay una multa en concreto, tienes una reducción, si es que has faltado por A o B, hemos faltado o he faltado a una comparecencia, no me van a multar por esa comparecencia, ok, me van a multar, ¿en qué sentido me van a multar? Solamente me multan sobre el 90%, me hacen una reducción del 90% y pago el 10% por inasistencia a la comparecencia. Estamos hablando de la inasistencia a la comparecencia, así que tengan en cuenta ello. ¿Ok? Cuando una misma acción u omisión constituya más de una infracción, muchas veces pasa que una conducta conlleva que la empresa sea sancionada por más de una infracción. ¿Por qué? Porque está cometiendo más de un incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, un accidente de trabajo mortal puede conllevar a varios incumplimientos. En ese caso, ¿qué va a suceder? Se aplica la sanción establecida para la infracción de mayor gravedad. Así que ya saben, ¿no? Se va a aplicar la sanción para la infracción de mayor gravedad. Así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Tenemos acá el concurso de infracción. Recuerda, ¿qué pasa acá? SUNAFIL ha establecido que si una misma conducta conlleva más de una infracción, ¿ok? Nos ha indicado que se va a sancionar con la que sea de mayor gravedad, ¿no? O sea, por ejemplo, si una conducta me lleva una multa, una infracción grave, una muy grave, me van a sancionar con la muy grave. Pero, ¿qué pasa si son de la misma gravedad? Las dos son muy graves. Van por la cuantía. ¿Ok? La que tenga una mayor cuantía será la que me van a establecer. Y en caso tengan la misma cuantía, se multa solo por una. Solo se va a multar por una. ¿Ok? Así que tengan en cuenta, ¿no? Si es que tienen la misma cuantía, solo se multará por una. Acá tenemos otro caso, por ejemplo, en el caso de CTS, ahí sí hay una infracción grave y una infracción leve. Ahí la norma indica que se te va a aplicar solamente la multa por la que sea, ahí hay un concurso de infracciones, el incumplimiento por parte del empleador de la CTS conjuntamente con la omisión, siempre que se refiera al mismo. Bueno, en este caso corresponde aplicar el concurso y me van a multar por no haber depositado, que es una infracción grave, siempre y cuando sea del mismo periodo. O sea, si es del mismo periodo, me van a multar en ese sentido. Así que ya saben, ¿ok? Hay que tener en cuenta ello. En el caso, por ejemplo, de gratificaciones, ahí sí la norma expresamente señala que no me van a aplicar el concurso de infracciones y que se va a sancionar de forma independiente cada una. Entonces me van a sancionar de manera independiente cada una, ¿no? Así que ya sabemos ello, ¿ok? Eso es en ese caso. Recordemos ello, así que ya sabemos, ¿no? Así que tengamos en cuenta ello. Ahora, ¿qué pasa, Clotilde, si en un mismo año, fiscal, la autoridad inspectiva, no, bueno, vayamos a lo siguiente, ¿no?
se ha señalado que en un mismo año muchas veces nos fiscalizan sobre la misma materia, ¿no? ¿Qué es lo que ha dispuesto en este caso la autoridad inspectiva? Que si en un mismo año fiscal nos programa más de una orden de inspección, solamente solamente podrán programar una orden por materia, ¿no? No puede ser, en este caso, no va a ser, recordemos, no nos pueden programar más de una orden por una misma materia, salvo, es la única excepción, que haya una denuncia, salvo que haya una denuncia por parte de un trabajador, ahí sería la excepción a la regla. Así que tengamos en cuenta, ¿ok? Solo en ese caso se daría un tema de excepción a la regla. Por ejemplo, veamos acá, vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos este caso. Una empresa de 85 trabajadores que no está inscrita en RMIPE no depositó la CTS de 20 trabajadores. ¿Qué pasa si no depositó la CTS de 20 trabajadores? En ese caso, tengamos en cuenta lo siguiente. Si la empresa no depositó la CTS de 20 trabajadores, ¿ok? Ahí es una infracción grave y la multa será por los 20 trabajadores. Yo tengo que ubicar, ¿no? El cuadro de multas. 20 trabajadores, 3.92 es una infracción grave, ¿ok? Es una infracción grave, ¿no? Vamos acá en el ejemplo 2, una empresa de 150 trabajadores no está inscrita en RMIPE, no contrató el seguro vida de ley de 8 trabajadores. Eso es una infracción grave, ¿no? Entonces, ahora, veamos qué dice la norma. En el caso del seguro vida de ley es una norma muy peculiar, hay que tener bastante cuidado, es una norma muy peculiar, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice la norma en este caso? Me dice, no registré el contrato seguro vida ley, ¿ok? En el registro obligatorio de contrato seguro vida ley, no contratar la póliza o no mantenerla vigente, ¿ok? También, o no pagar oportunamente la prima a favor de los trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. Así que tengamos en cuenta ello, ¿no? Se estaría incurriendo en una infracción por cada trabajador afectado. ¿Eso qué significa? Que la multa no va a ser por este trabajador, sino la multa va a ser por el total de trabajadores que se hayan visto afectados con este incumplimiento. Así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Veamos. Este es en este caso. No cumplir con las obligaciones relativas al SCTR. También nos dice que la multa es por cada trabajador afectado. O sea, hay que multiplicar la multa por la cantidad de trabajadores que se hayan visto afectados, ¿no? Tenemos que multiplicar la multa por cada trabajador afectado. ¿Ok? Bueno, por otro lado, tenemos acá lo siguiente. También en el caso de lo que es la no contratación, el no registro en el seguro vida, en lo que viene a ser el SCTR, ¿no? La falta de inscripción, no, bueno, ya habíamos visto el SCTR en el sistema de salud o el sistema pensionario. Esto también es una infracción por cada trabajador, o eso vendría a ser una infracción por cada trabajador afectado. Ahí también estaríamos viendo una infracción por cada trabajador afectado, ¿no? Veamos acá. Veamos, una empresa de 50 trabajadores inscrita en RMIPE, como microempresa, ahí tengamos en cuenta lo siguiente. No cuenta con un registro de asistencia. Si no cuenta con el registro de asistencia, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si no cuenta con el registro de asistencia, estaríamos ante una infracción muy grave, ¿ok? Estaríamos ante una infracción muy grave. Así que ya sabemos, ¿no? Ahí estaríamos en una infracción muy grave, ¿ok? Ahí estaríamos cometiendo una infracción muy grave si es que no contamos y la multa sería por los 50 trabajadores, ¿ok?
Veamos lo siguiente. En el caso de, por ejemplo, acá tenemos, es una microempresa, tiene 50 trabajadores. La multa para esa microempresa, recuerden, va a estar, bueno, ahí aplicaremos el último grado, 0.68, sería 0.68 UITs, ¿no? 0.68 UITs, ¿ok? Así que tengamos en cuenta que la multa sería 0.68 UITs. ¿Y por qué? Bueno, ahí está la mayor cantidad de, estaríamos hablando que está sobre la mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Sobre la mayor cantidad de trabajadores, ¿ok? Así que tengamos en cuenta ello, ¿no? Sería sobre la mayor cantidad de trabajadores, ¿ok? Ahora, en ese caso. La inspección de una empresa de 80 trabajadores inscrita en el RAMIPEP como pequeña empresa. Si no se constituye un comité de seguridad y salud en el trabajo, bueno, por ejemplo, una empresa de 80 trabajadores que está como pequeña empresa, en ese caso tendremos que poner lo siguiente, ok, vamos a tener que hacer lo siguiente. La multa va a ser una infracción grave, pero será por los 80 trabajadores, porque los 80 trabajadores son los que se ven afectados por ese incumplimiento. Esos 80 trabajadores se ven afectados por, ¿no? Por eso, en este caso, la multa va a ser sobre los 80. Acá, por ejemplo, es pequeña empresa, la tabla de multas, si revisamos, sería una infracción grave, 2.81 UITs, ¿no? 2.81 UITs, ¿ok? Así que ya saben, ¿no? Esa sería la multa que tendríamos que pagar en dicho caso, ¿ok? Una empresa que está inscrita, ahí tenemos una empresa que está inscrita con 100 trabajadores, es una MIPE, y no ha realizado las 4 capacitaciones. En el caso de que no ha realizado las 4 capacitaciones, tengamos en cuenta que la multa sería por los 100 trabajadores, ¿no? Entonces, igual, aplicaremos la tabla de cuadros de no MIPE y le aplicaremos la multa sobre los 100 trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los criterios especiales para la cuantificación de las multas? Actualmente se ha aplicado un criterio, se ha determinado que en el caso de derechos colectivos, derechos de la mujer trabajadora, seguridad y salud en el trabajo y labor inspectiva, por ser infracciones especiales, se sancionan no sobre la tabla de micro, pequeña empresa, sino sobre la tabla no MIPE, pero aplicándose una sobretasa de 50%, es decir, más un adicional, que sería el 50% de esa multa, y si fuera yo micro, pequeña empresa, ya una vez determinado el total con el adicional, tengo una reducción, un descuento del 50%, ¿no? Del cálculo, del 50% del cálculo, ¿ok? Bueno, por ejemplo, ¿en qué casos, no? Cuando impedimos la libre afiliación de una organización sindical, se promueve la desafiliación, se impide la constitución de sindicatos, se obstaculiza a la representación sindical, se utilizan contratos de trabajo sujetos a modalidad, se transfieren garantías de trabajadores en sindicatos en formación. En esos casos, la multa, por ser una infracción especial, será sobre la totalidad de trabajadores de la empresa, ¿ok? Será sobre la totalidad de trabajadores en la empresa. Por ejemplo, una visita inspectiva, una empresa con 30 trabajadores no inscritos en RAMIPE, se constituyó un sindicato, bueno, donde estuvieron afiliados 25 trabajadores. La empresa ha promovido la desafiliación del sindicato de 8 trabajadores. Es una infracción muy grave, pero la multa no va a ser sobre los 8 o los 25, sino sobre los 30 trabajadores, ¿ok? Aplicándose la tabla no MIPE más una YAPA, que es un adicional de 50%. En el caso de, por ejemplo, ¿qué pasa si es que tenemos por ahí infracciones vinculadas con el incumplimiento, o hay incumplimiento de la retención de las cuotas, o no se otorga facilidades sindicales, o se afecta la libertad sindical? En esos casos, recuerden que se estaría transgrediendo garantías de candidatos a dirigentes sindicales también, y la multa sí sería sobre el total de trabajadores que están afiliados al sindicato o trabajadores que están dentro de las organizaciones de segundo o tercer grado, ¿no? Por ejemplo, acá una empresa que es una pequeña empresa que tiene 120 trabajadores, hay un sindicato de 60 trabajadores y no han retenido o no han entregado la cuota sindical. Esa es una infracción grave, ¿no? Esa viene a ser una infracción grave, ¿ok? También tenemos
la entrega de información económico-social durante la negociación colectiva, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este caso, la multa sería sobre el total de trabajadores de la empresa, o cuando se niega a recibir el pliego de reclamos, o ejercen conductas que impiden el libre ejercicio del derecho de huelga, también estaríamos hablando de que estaríamos ante, bueno, en ese caso, estaríamos ante una situación que tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Que eso implicaría que nos multen sobre el total de trabajadores que están participando en la negociación colectiva, ¿no? Así que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, acá una empresa que tenía 200 trabajadores que no estaba inscrita en RAMIPE, se constituyó un sindicato que afiliaba a 110 trabajadores, ¿ok? La empresa se ha negado a recibir el pliego de reclamos. Ahí, por ejemplo, nosotros estaríamos ante una infracción muy grave también, ¿no? Ahí sería una infracción muy grave. Por ejemplo, en el caso de madre trabajadora, accidentes, impedimento y amenaza, la norma indica, ¿no? Recuerden lo siguiente, que es una infracción muy grave también el incumplimiento de aquellas normas que protegen a las trabajadoras o a las mujeres que están en embarazo y lactancia, ¿no? El incumplimiento de estas normas es una infracción muy grave. Por ejemplo, nosotros tenemos que garantizar o otorgar ciertas garantías a las trabajadoras gestantes, ¿no? En el caso del incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasiona la muerte o la invalidez permanente o parcial de un trabajador o trabajadora, es una infracción también muy grave, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya nos ha indicado que se considera invalidez permanente cuando hay una pérdida anatómica o funcional o total de un miembro u órgano o las funciones del mismo, ¿no? En ese caso, recordemos, si estas lesiones originan más de 30 días naturales de incapacidad para el trabajo, estaríamos ante una infracción muy grave, ¿no? Igual la multa es sobre el total de trabajadores que tiene la empresa, ¿no? Y acá, por ejemplo, un accidente fatal por clara y probada negligencia, ¿ok? Del empleador implicaría que también hay una infracción muy grave, ¿no? Si es que la empresa contaba con 220 trabajadores, estaría cometiendo una infracción muy grave. Así que ya sabemos, ¿no? En el caso de impedimento de entrada o coacción o violencia o amenaza contra el inspector, también, entonces, también se estaría cometiendo una infracción muy grave. Así que también sería una infracción muy grave en estos casos, ¿ok? Ahí estaremos también cometiendo, por ejemplo, hay empresas que impiden, ¿no? O demoran, ya habíamos indicado, en esos casos sería una infracción muy grave, ¿ok? Así que tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Ok? Veamos lo siguiente. Ahora acá. El inspector, una visita en las instalaciones fue impedido de ingresar, ¿ok? Tenga en cuenta lo siguiente, es una infracción muy grave, la empresa tenía 1.500 trabajadores, ahí estaría cometiendo una infracción muy grave. Así que ya saben, ¿no? Ahí estaríamos cometiendo una infracción muy grave por impedimento de ingreso. Así que ya saben, ¿ok? Veamos acá, ese es en este supuesto. Y bueno, veamos cuáles son los criterios de cuantificación en cuanto a multas por trabajo infantil y trabajo forzoso. Recordemos, si es que yo contrato menores de edad y no estoy autorizada o no tengo la autorización o el permiso por parte del Ministerio de Trabajo, eso será una infracción muy grave. La multa en estos casos, ¿ok? Ya sea como micro, pequeña empresa o no MIPE, de directamente son 50, 100 o 200 UITs, ¿no? Lo mismo es que si es que nosotros contratamos, o bueno, en este caso el trabajo forzoso, sea o no retributivo, y la trata de captación de personas también es una infracción muy grave, ¿ok? Así que ya saben. Ok.
Ahora, acá, por ejemplo, tenemos un decreto supremo que es el 003-2010 MINDES, que establece la relación de trabajos, ¿ok? Que establece la relación de trabajos peligrosos por su naturaleza, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esta norma en particular que tenemos, bueno, se consideran trabajos peligrosos por su naturaleza en virtud, ¿ok? De esta norma no pueden laborar menores de edad y recuerden, es importante que se cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo para efectos de que pueda cumplirse con esta condición, ¿no? Para que se pueda cumplir con esta condición. Así que ya saben, ¿ok? Veamos acá. Acá, por ejemplo, una empresa fue sancionada, ¿ok? Fue sancionada por SUNAFIL y ¿qué más tenemos en cuenta? Que se encontró menor de edad laborando, ¿no? Recuerden que la multa directamente serían 100 UITs o más, así que ya saben, ¿no? Por otro lado, acá tenemos lo siguiente. Acá una empresa con 25 trabajadores, recordemos, ¿ok? Que había no inscrito en RMIPE, ¿ok? En este caso, una empresa no inscrita en RMIPE había cometido una infracción muy grave, ¿ok? Así que recordemos lo siguiente. Y bueno, esta persona laboraba en horario nocturno y no tenían la autorización. Ahí la multa de frente van a ser 200 UITs. Así que tengamos en cuenta. Por otro lado, cuando las infracciones son reiteradas, ¿ok? Si es que las infracciones son reiteradas, tengamos en cuenta lo siguiente. Si es que las infracciones son reiteradas, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Al ser infracciones reiteradas, tengamos en cuenta que la multa sería, bueno, ahí pagaremos el 50%, el 25% si son infracciones leves, adicional, el 50% si son graves, graves, y si son muy graves, el 100%. Así que tengan en cuenta ello, ¿ok? Tengamos en cuenta ello. Veamos acá. Recomendaciones generales. En caso de una inspección laboral, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Recuerden, hay infracciones leves, por ejemplo, por no entregar documentos formales, es una infracción leve, ¿ok? Así que tengamos en cuenta ello, ¿no? Es una infracción leve si es que nosotros no cumplimos con estas obligaciones. Así que ya saben, ¿ok? Hay que tener en cuenta ello. Y bueno, por otro lado, veamos en este punto. Okay. No cumplir o con los deberes de información, disponibilidad e intangibilidad también es una infracción leve. El incumplimiento de informar a los contratistas o actualizar la información en errónea es una infracción leve también, ¿no? Ahí estaríamos cometiendo una infracción leve, ¿ok? Así que ya tengamos en cuenta ello, ¿no? Tengamos en cuenta ello, que sería una infracción leve en este caso. Una infracción grave. En el caso de una infracción grave, no consignar los datos o consignar datos distintos a los registrados en la planilla de pagos también será una infracción grave, ¿no? Ahí también estaríamos cometiendo una infracción grave, ¿no? Estaríamos también en ese caso cometiendo una infracción grave en este supuesto, ¿ok? Así que tengamos en cuenta ello, ¿no? Así ahí vamos a cometer una infracción grave, no pagar las remuneraciones, no pagar los beneficios, no implementar un lactario. Recuerda, empresas que tienen más de 20 mujeres en edad fértil, que tienen de 16 a 49 años, también deben tener un lactario, ¿no? Es importante que podamos tener un lactario, cumplir con tener nuestro lactario para estos efectos, ¿no? Así que ya sabemos, ¿no? Es importante que podamos tener nuestro lactario. No depositar íntegra y oportunamente la CTS, bueno, ahí la modificación unilateral
por el empleador del contrato y las condiciones de trabajo también es una infracción grave. No contar con una dependencia adecuada de relaciones industriales, asistente social o reglamento interno también es una infracción grave, ¿no? Ahí también estaríamos cometiendo una infracción grave, ¿ok? Recordemos ello. Veamos acá. Ok. En ese caso estaríamos cometiendo una infracción muy grave, ¿no? Acá, por ejemplo, hubo un operativo, ya SUNAFIL está fiscalizando lo que es el tema de informalidad laboral, ¿no? Recuerden, el tiempo de tolerancia que nos da el inspector es 10 minutos contado de la fecha de ingreso, hay que tomar en cuenta ello, es importante que podamos cumplir con ello, ¿ok? Por otro lado, hay que tener en cuenta también que debemos evitar multas por obstrucción a la labor inspectiva, ¿ok? Hay que evitar multas por obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Así que ya saben, ¿no? Hay que evitar multas por obstrucción a la labor inspectiva. También tengamos en cuenta, en ese caso, ¿ok? Coordinemos muy bien, gestionemos quién va a atender al inspector a fin de que no se generen esas multas, asistamos a las comparecencias, lo ideal sería, si no podemos presentar toda la documentación, presentarlo posteriormente, ok, también es importante. No asistir a una comparecencia, recuerden, es una infracción muy grave. Si el trabajador no es parte, recuerden, el trabajador no es parte de la denuncia, es entre la autoridad inspectiva y el empleador, ¿no? No se puede presentar si efectivamente el requerimiento es para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, ¿ok? Recuerda, impedir el ingreso del inspector, negarse a acreditar la identidad de las personas, negarse a brindar información o documentación, impedir la toma de muestras o registros, obstaculizar la participación de trabajadores, no acudir a una comparecencia, amenazar o coaccionar a un inspector es una infracción muy grave, así que ya saben, ¿no? Por otro lado, les comento que la casilla electrónica es obligatorio, es nuestro nuevo buzón electrónico mediante el cual nosotros vamos a ser notificados por la autoridad inspectiva. La SUNAFIL va a comunicar al usuario cada vez que se le notifique el documento de la casilla electrónica. Debemos revisar periódicamente la casilla electrónica para que puedan tomar conocimiento de ello. Recuerden que este es un domicilio digital obligatorio, hay que registrarnos para estos fines, así que ya saben, ¿no? Hay que registrarnos en la página web de SUNAFIL para dichos fines, ¿ok? Nos registramos, ahí seleccionamos la opción empleador e ingresamos ahí donde dice trabajador, ¿no? Vamos, también el trabajador puede registrarse, registramos los datos que nos pidan y con ello vamos a poder revisar, hay que hacer una revisión constante para poder verificar cuáles son las notificaciones que nos hacen o requerimientos, ¿ok? Hasta ahí, muchas gracias, ingeniero. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Listo, doctora, muchas gracias. Así que, a ver, vamos a realizar la consulta correspondiente. Recuerden que estamos ya en la parte final de la transmisión del día de hoy y hacemos la invitación, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta adicional, es el momento de escribir a través de esta transmisión para poder trasladar su pregunta con la doctora Clotilde. Así que vamos a dar 30 segundos para que podamos trasladar sus preguntas. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, doctora, aprovechamos también para los que nos han estado preguntando esta pequeña pausa, ya para finalizar, acerca de la certificación, y está el tema del día de hoy, fiscalización laboral, ¿no? También para que se puedan seguir preparando para las convocatorias de la SUNAFIL y la certificación, y está el número de WhatsApp, 951-4288-84. En breve también estaremos ingresando un pequeño sorteo para los que deseen participar, comentando con la frase gracias en CAP. Dentro de los comentarios se estará llevando también a cabo el material que amablemente la doctora nos ha compartido. Ya, así que en breve vamos a ingresar al sorteo. Entonces, doctora, para poder finalizar la transmisión del día de hoy, ¿alguna recomendación para los que estén pensando postular también a SUNAFIL? Bueno, la recomendación es revisar la legislación nacional,
El Decreto Supremo 003-97-TR, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, también revisar el reglamento de la Ley General de Inspección, que es el Decreto Supremo 019-2006-TR. Recuerden que la evaluación no solo es normas de conocimiento, sino hay normas, en este caso, de razonamiento matemático, razonamiento verbal, ¿ok? Genial. Bien, doctora, muchas gracias. Entonces, con esto llegamos a la parte final y bueno, nos reencontramos también en otras transmisiones con otros temas también de gran interés. Ok, ¿alguna pregunta adicional? No hay ninguna pregunta. No, ninguna. Me parece que todo ha quedado claro porque no vemos ninguna pregunta de parte de los... Ah, bueno, aquí tenemos una última pregunta, ya antes de despedirnos. Dice, vamos a compartir con ustedes una pregunta final, dice de Juan Guillermo Gómez. Ramírez dice, ¿qué pasaría en el caso de que el responsable del área del cual la SUNAFIL haga su supervisión haya salido con comisión acreditada de un día antes? Dice. A ver, ¿me puedes leer nuevamente la pregunta? ¿Sí? A ver, dice, ¿qué pasaría en el caso de que el responsable del área, dice, ¿no? Del cual la SUNAFIL haga la supervisión, haya salido con comisión, menciona, acreditada de un día antes? Aquí justo en pantalla estamos compartiendo. Ya, que ha sido acreditado un día antes. Un día antes menciona. Antes del, mira, si es antes de la presentación de descargos, si no te han notificado el acta de infracción y no ha vencido el plazo para presentar tus descargos, te sancionan como micro o pequeña empresa, ¿no? Ahí está. Y a ver, Roda Quispe, una pregunta más. Dice, buenas noches, disculpa mi pregunta. ¿Qué pasa si una empresa en obra no quiere pagar lo mencionado en el expediente técnico? Vale decir que el expediente costó, no sé, 119 soles por día y se está pagando solo 50 soles, hace el ejemplo. Ya. ¿Qué pasaría si no, la empresa no quiere pagar, dice lo mencionado? Si la empresa, ¿qué es lo que no quiere pagar la empresa? No, su pregunta menciona es, ¿qué pasaría con la empresa que no quiere pagar un expediente técnico fijado en un monto inicial y está pagando solo un monto por debajo ¿Pero de qué lo tipo de acordado? expediente? ¿Qué tipo de Técnico, expediente dice. es? Es un expediente técnico, solo menciona. Pero entiendo que es un expediente técnico dirigido a una autoridad. No, entiendo que es una licitación de una obra, un proyecto. Sí, se puede decir que es de una obra, ¿no? Ujú. Exacto, de una obra. Si es, claro, si es la licitación de una obra, un expediente técnico, efectivamente, sí, en ese caso, claro. Lo que pasa es que no es que pueda denunciar a Sunafil. Ahí, ¿qué podríamos hacer? Si hubiera sindicato, podrían quejarse o accionar, o en todo caso los trabajadores podrían reclamar, pero sería con la empresa o la entidad contratante, ¿no? Porque no está cumpliendo o no está pagando de acuerdo a lo que se ha pactado, o siempre y cuando podría denunciar a Sunafil si que se pagara por debajo de lo que está en la norma, ¿no? Del régimen que se regule. Genial. Listo, doctora, muchas gracias. Entonces, con esto llegamos a la parte final y, bueno, agradecido también por la información que nos ha compartido el día de hoy. Ok, a ustedes, gracias, muy amable. Listo, doctora. Hasta luego. Bien, amigos, entonces en breve ingresamos al sorteo. Ya recuerden, estamos iniciando el sorteo. El sorteo del certificado, se va a sortear un certificado digital y además el material también, ¿no? Recuerden que todos los que se están certificando, se les envía al correo el video grabado, asimismo también el material que se usa en la exposición, ¿no? En la transmisión, para que ustedes puedan volver a repasar o enviar a algún amigo, a algún colega, a algún familiar. Esos son los derechos que ustedes tienen al certificarse, ¿ya? Adicionalmente, la certificación en digital, se les envía el correo en formato PDF o en su defecto, si es físico, por encomienda, ¿no? Se les envía hasta la ciudad donde están radicando, ¿ya? Entonces, todos los detalles de la certificación, ahí está, 951-42-88-84, y el día de hoy vamos a sortear también para un ganador, y para ello deben de escribir la frase gracias en CAP. En esta transmisión en vivo hemos visto que ya están realizando algunos comentarios, así que escriban por favor la frase gracias en CAP para que puedan participar del sorteo, ¿ya? Así que en breve vamos a realizar el sorteo. Mientras damos unos 30 segundos, hacemos también la invitación, vamos a hacer la invitación correspondiente
para los cursos del día de mañana. Mañana jueves también estamos saliendo con más transmisiones en vivo. ¿Ya? Ok, así que vamos a dar 30 segundos para luego realizar el sorteo y muy atento a los que resulten ganadores. Bueno, el que resulte, o un varón o una dama resulte ganador, pues debe estar atento para que nos pueda enviar sus datos, ¿ya? Aprovechamos esta pausa pequeña de 30 segundos para ingresar al sorteo. El día de mañana regresamos con el curso de Gestión Pública y Modernización del Estado. Gestión Pública y Modernización del Estado, ¿no? Ahora que estamos hablando bastante de la transformación digital, de la digitalización de los archivos, ¿no? Automatización, entre otras opciones. Así que mañana estaremos desde las 6 de la tarde, ¿ya? Desde las 6 de la tarde. Y el día viernes también están cordialmente invitados con el curso de valorización de obras. Vamos a comenzar el tema de valorización de obras con el ingeniero Luis Díaz Huiza desde las 7 de la noche. Ambos eventos también son certificables, ¿ok? Bien, dicho esto, lo que corresponde ahora es, ya vamos, está bien, vamos por el sorteo, ya para finalizar esta transmisión. Aquí voy a compartir con ustedes. Entonces, miren. La frase que habíamos mencionado es la frase gracias en CAP, ¿no? Entonces aquí nos debe mostrar la persona que va a salir ganadora el día de hoy. Vamos a darle buscar, mientras ustedes siguen comentando. Y, ya tenemos a un afortunado ganador, en este caso es Elmer Quispe Vilca. Elmer Quispe Vilca, aquí está, precisamente Elmer Quispe Vilca. Vamos a tomar nota. Nuevamente aquí está. Elmer Quispe Vilca es el ganador. Así que vamos a tomar nota en este bloc de notas. Elmer Quispe Vilca. Ya es el ganador del día de hoy de la certificación digital y el material correspondiente. Así que Elmer, por favor escríbenos y menciona que has sido ganador al 951-42-88-84 y luego te estarán pidiendo los datos para que el día de mañana te llegue tu certificado y también los materiales. Ok, para los que no salieron ganadores, pues no se preocupen, ahí está, nuevamente repito, para la certificación del día de hoy, también de seguridad y salud en el trabajo, y asimismo de legislación laboral, ¿no? Que son válidos para las convocatorias de SUNAFIL, pues pueden escribir al WhatsApp, al 951-42-88-84, y no se olviden de darle me gusta a la página de ENCA para que siempre reciban las notificaciones de los cursos que estamos realizando de lunes a viernes, ¿ya? Me gusta y la opción de seguir para que siempre se puedan enterar de cada transmisión y ustedes se conecten también al curso de su interés. Muchas gracias, terminamos el día de hoy y mañana nos reencontramos desde las 6 de la tarde. Gracias.